Bienvenido a Send Your Health and Training. Esta es nuestra quinta edición de una serie de videos informativos e educativos titulados Camino hacia la autocuración. En la última edición hablamos sobre un tema sumamente interesante de los pacientes con cáncer terminal que lograron curarse de forma espontánea sin la ayuda de recursos médicos o tecnología moderna. Y precisamente la ciencia médica no logra explicar cómo fue posible que estos pacientes lograran sobrevivir a este diagnóstico terminal. Por lo tanto, se le considera una curación milagrosa. Para poder abordar el tema de la curación y de la salud desde la perspectiva de la medicina natural y holística, tenemos que ser realistas y entender que este es un proceso que toma mucho tiempo. Cambiar la forma en la que vemos eso es muy importante porque usualmente estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas, como pastillas, píldoras, sustancias que nos hagan sentir mejor, que quiten nuestros síntomas, pero en realidad no estamos haciendo absolutamente nada por la raíz que está causando esos problemas. Hemos hablado sobre la influencia que los pensamientos y las emociones tienen sobre nuestro cuerpo, y eso es algo extremadamente conocido, no es nada nuevo para nosotros dentro de este pensamiento, y para la gente que no tiene ninguna relación con la medicina también es muy conocido. Ampliamente se ha difundido la relación que hay entre las emociones y nuestros síntomas físicos, y en algunos casos también se ha tratado de abordar un poco el tema de cuál es el proceso energético que sucede para que el cuerpo manifieste ciertos síntomas a través de las emociones y del pensamiento. Hemos visto que la medicina germánica es una de las disciplinas médicas que están un poco más cerca de entender por completo qué es lo que está sucediendo en realidad cuando estamos hablando de la enfermedad o el proceso de curación. La medicina germánica nos enseña que los síntomas físicos, dolor, inflamación, fiebre, etc., son un signo del proceso de curación que ya se ha activado, en lugar de ver eso como un mal que hay que erradicar del cuerpo. Y tiene mucho sentido tomar en serio esta teoría científica, porque cuando nosotros, y eso ya lo dijimos en la edición anterior, cuando nosotros nos lesionamos, nuestro cuerpo activa procesos biológicos muy específicos para iniciar la curación, tanto cerrar una herida como el hueso fracturado y cosas por el estilo. De hecho, el ser humano se regenera casi por completo en aproximadamente 7 años o cada 7 años. Eso quiere decir que la regeneración y la generación de nueva vida está sucediendo constantemente en el organismo del ser humano, así como en todo el universo. Las plantas, los animales están siempre atravesando por un ciclo de regeneración, de generación y regeneración. Esto tiene mucho sentido también cuando lo relacionamos con el concepto tradicional oriental del chi o la fuerza vital. También tiene mucho sentido cuando lo vemos científicamente en la cuestión de las polaridades, es decir, positivo o negativo. Todo tiene dos polaridades y es así como todo el universo está funcionando constantemente en términos de energía. Ahora, tenemos una gran limitación dentro de todo este maravilloso mundo de la curación y de lo natural. El reto que tenemos es de ampliar nuestra visión más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten. La tecnología nos ha dado asombrosos avances, y esos avances nos dan una visión mucho más clara de qué es lo que hace el cuerpo humano y la naturaleza en general, a través de los microscopios y muchos otros recursos tecnológicos, pero al final del día siguen siendo una extensión de nuestros sentidos. Por eso podríamos considerar que sigue estando limitado dentro del rango de lo visible, de lo material. Conforme pasen los años y en el futuro, estamos seguros de que nuevas tecnologías y pensamientos se abrirán camino y podremos reconciliar el aspecto espiritual de la humanidad con el aspecto físico. Al final del día, lo físico es solamente
partículas de energía que están condensadas y formando nuestro cuerpo, formando una planta, formando el planeta entero. Verlo imaginariamente es un gran reto porque estamos acostumbrados a verlo en concreto. Si no tenemos algo frente a nuestros ojos, entonces no lo creemos. Ese es uno de los primeros retos y de los más grandes que hay dentro de este proceso de curación, y sobre todo cuando es autocuración. La autocuración significa que uno se hace responsable de su salud. Muchas personas me han llegado a preguntar, bueno, es que si yo voy a poner mis manos voy a poner mi salud en las manos de una persona, tengo que estar seguro de que es un tratamiento que funcione. No, no es así, no. La persona, el paciente, no debe tener la mentalidad de que está poniendo su salud en las manos del practicante, del doctor, no debe tener esa postura. El médico, el naturópata, el homeópata son solo recursos, son complementos, son soporte adicional que el paciente tiene para lograr su estado óptimo de salud. En primera instancia, la mentalidad, la apertura y el trabajo en conjunto del paciente es lo que también hace que todo funcione, pero es un tema también de mentalidad. Aquí se relaciona muchísimo todo este concepto porque estamos hablando de que el proceso de nuestra mentalidad es lo que más influye dentro de la curación. Bueno, hemos dado el primer paso, el de reconocer que la curación es posible en el cuerpo. El siguiente paso es reconocer que nuestro cuerpo físico no es todo lo que el ser humano tiene, que el campo energético mental y el campo energético emocional existen aunque no lo podamos ver, y que hay un fluido energético en el universo que nos rodea, que está interactuando con nosotros constantemente y que nos ayuda a vivir, a crecer y a desarrollarnos como seres humanos, aunque no lo podamos ver. Otro de los conceptos primordiales que tenemos en Ascendio es que nuestro cuerpo material es la última manifestación de algo que está sucediendo ya a niveles energéticos. Por ejemplo, lo podemos comparar con el huevo de una gallina. El huevo de una gallina, el cascarón en particular, es un medio rígido que tiene una forma perfectamente definida. Pero ¿qué hay dentro del huevo? Hay una sustancia flexible, una sustancia versátil, una sustancia semi líquida que tiene ciertas características muy específicas, gelatinosa y así sucesivamente, que contiene potencialmente vida. ¿Por qué sería tan descabellado pensar que el cuerpo humano es solo una parte de todo lo que es el ser humano en realidad? Pensar que quizás tenemos una serie de capas energéticas o cuerpos energéticos que en el mundo del esoterismo se le conoce como el cuerpo astral, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental, etc. Hay muchas definiciones de cómo de este posible campo energético que tenemos en nuestra visión de la salud. Hay mucha información que puede ser investigada en internet de forma gratuita, entonces es fácil entender un poco más de esos conceptos, pero aquí no nos enfocamos en el esoterismo, lo místico, lo religioso, lo dogmático, sino tratamos de poner en términos prácticos y lo más científicos posibles ese concepto invisible de la espiritualidad contra el cuerpo humano físico. Bueno, entonces el cascarón, somos la última capa, la última manifestación de la energía. Al final, nuestro cuerpo son millones o trillones de partículas de energía que están condensadas coherentemente en un pequeño campo energético que ellas mismas generan. Es como si se estuvieran agarrando de la mano. Eso no hace que estén fusionadas, pero solamente están unidas así. Y si lo sumamos un poco más y más y más y más, bueno, termina siendo la forma del cuerpo humano. Eso lo puede comprobar la ciencia moderna a través de los microscopios y puede darse cuenta que a niveles subatómicos tenemos
potencial energético ahí presente, eso no se puede negar. Bueno, nuevamente, ¿qué tan descabellado sería pensar que existe tal vez un campo energético adicional al cuerpo físico material que está teniendo sus propios procesos orgánicos como si fuera un cuerpo? Y que eso, debido a sus cualidades más flexibles, más maleables y versátiles, porque es de diferente densidad que la del cuerpo, tiende a ser mucho más susceptible a ciertos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Las emociones y pensamientos negativos, destructivos. Pongamos este ejemplo. Imaginémonos que una persona nos insulta. Esa persona es imaginaria, pero lo estamos imaginando y lo estamos viendo claramente en nuestra mente, que una persona llega y nos dice un terrible insulto. Lo estamos imaginando y se genera una energía de ese proceso mental y está ahí flotando en nuestro campo energético, lo que nos crea como seres individuales. Si lo observamos, pues ahí está la imagen, pero es solo una imaginación, no genera una emoción, se dispersa como una nube en el aire. Si no tiene la suficiente fuerza e intensidad, se dispersa. Ahora, tratemos de poner en nuestra mente un recuerdo de una situación que sí haya pasado en nuestra vida, en donde alguien llegó y nos insultó o nos hizo algún daño. Si esa situación fue lo suficientemente impactante y la recordamos, va a generar una emoción. Vamos a sentir ese mismo coraje que sentimos la primera vez que sucedió, o tristeza, o frustración, o lo que sea. Entonces ahí estamos observando que la mente trabaja más o menos independientemente de las emociones hasta cierto punto. Energéticamente hablando, estaríamos hablando de que tienen una cualidad vibratoria o frecuencia específica, dependiendo de qué tipo de pensamiento sea. Por ejemplo, si estamos pensando en cosas muy elevadas, espirituales, amorosas, bondadosas, de compasión, probablemente la cualidad energética de esas partículas o de ese cuerpo mental sea muy coherente, tiene una forma muy definida e incluso colores, como el aura, que serían el efecto residual de ese proceso energético. Y las emociones negativas, obviamente, por lógica, tendrían que tener un patrón mucho más errático, no sería un patrón, digamos, con una forma definida, y tendría probablemente colores con tonalidades muy bajas, como colores marrón, el rojo, el negro, cosas por el estilo. Es imaginario, solamente tratemos de ampliar un poco nuestra visión. Tiene mucho sentido que eso sea así. Ahora, tratemos de recordar este estudio que se hizo por medio del agua congelada en Japón. Después reviso exactamente el nombre de este científico japonés que hizo este experimento, en el que recogió agua de distintas partes de Japón, de cascadas y lugares cubiertos de naturaleza, los congeló y luego revisó por medio del microscopio los patrones que tenía cada una de estas gotas de agua de estos diferentes lugares, y se dio cuenta de que tenían patrones geométricos hermosos. También se dio cuenta de que si él hablaba o emitía ciertas frecuencias por medio de las palabras hacia el agua grababa esa información, y se podía ver un patrón hermoso cuando la palabra era amor, y se podía ver un patrón horrible cuando eran palabras de odio. Entonces eso nos pone a pensar que tal vez sí hay un efecto real de los pensamientos y las emociones en un campo energético que se supone que debe tener una cierta coherencia. Tal vez eso es lo que tiene sentido con la medicina china, que habla del flujo de energía, y que el estancamiento,
la falta de energía o el exceso de una energía en cierta parte del cuerpo nos afecta y se manifiesta de diferentes formas, no solamente como síntomas físicos, sino también emocionales. Entonces, la mente, digamos que podría ser que está como en un campo diferente que el de las emociones, pero al mismo tiempo está interactuando porque es parte del mismo ser, es decir, esta persona. Entonces, si los pensamientos son lo suficientemente fuertes porque son un recuerdo o despiertan algo en nosotros que es negativo o destructivo, prende, digamos, la capa de energía de emocional. Y entonces, si sigue, si persiste, si se mantiene en el tiempo, tiene que llegar a manifestarse en la parte visual o física de nosotros mismos, como dolor de cabeza, dolor estomacal, dolor de las articulaciones, algún tipo de malestar, algún tipo de molestia que tal vez querramos solucionar con una pastilla, pero realmente lo que lo está causando no estamos haciendo nada en absoluto. Ahora que ha cobrado sentido este concepto, es algo muy serio que tratemos de alejarnos en la medida de lo posible de todas aquellas influencias negativas que deliberadamente estamos consumiendo. No podemos aislarnos del mundo y evitar salir a la calle porque tengamos miedo de ser influenciados negativamente por los pensamientos y la energía de otras personas, pero lo que sí podemos hacer es dar el primer paso a fortalecer nuestra mente por medio de una desintoxicación o dieta mental. Sin ello, cualquier proceso que queramos adoptar para nuestro cuerpo físico tendrá casi nada de éxito, y eso se los puedo asegurar, tanto por experiencia propia como por experiencia profesional. Entonces, hacemos esta dieta mental en la que tratamos deliberadamente de evitar todo aquel contenido, por ejemplo, de la televisión, de la música, del entretenimiento, de la información que nos haga sentir mal, sentir tristes o tener mucho miedo. Al final, ¿qué podemos hacer con esa información? Estar informados sobre las tragedias del mundo, ¿qué beneficio nos da? Probablemente ninguno, solamente nos pone a pensar en lo peor, en tragedias y en miedo y en todo lo que podría ser destructivo para nuestra mente y nuestras emociones. Los programas, las películas, todo aquello que tiene violencia y mensajes de odio, también hay que erradicarlo. Eso es parte de una dieta mental, con la que nos acostumbramos a hacernos conscientes de qué es lo que estamos consumiendo y en la mente, qué está consumiendo nuestra mente y cómo estamos alimentando nuestras emociones. Y así empezaremos a notar ciertas diferencias. Empezaremos a notar que cuando volvamos a ver ese contenido, esa película violenta, algo va a cambiar en nosotros, estaremos incómodos, nos sentiremos un poco mal, quizás hasta con un poco de náusea, un poco de dolor de cabeza o incomodidad general, y probablemente si es lo suficientemente fuerte, eso potencialmente lo estaríamos transmitiendo a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean o incluso a nosotros mismos. Dar ese primer paso es fundamental dentro del camino a la curación, autocuración. Pero no es suficiente si estamos esperando que los resultados surjan de la noche a la mañana. Tenemos que estar conscientes de que tomará tiempo. Si nosotros llevamos 20 años con malos hábitos, 20 años o más, alimentando nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo con algo tóxico, con algo que bloquea la energía o que hace que nuestra energía, el flujo de energía no sea armónico y coherente, entonces tenemos que ser realistas y entender que la curación tomará el mismo tiempo probablemente. Tal vez empecemos a ver los primeros resultados en los primeros 6 meses, el primer año, pero ese será apenas el inicio de este proceso que es un estilo de vida en realidad. Me recuerda mucho a la macrobiótica de Mikio Kushi, en la que él dice, bueno, esta no es solo una dieta, sino es un estilo de vida. Efectivamente, es una disciplina, un estilo de vida que requiere de constancia, muchísima seguridad en uno mismo, fe y sobre todo
una apertura hacia nuevas posibilidades, nuevos pensamientos, no necesariamente sean dogmáticos, religiosos, sino mucho más realistas, y que aceptemos que el aspecto espiritual de nuestra existencia es algo 100% real, que está 100% en interacción con nuestro cuerpo material, y así nosotros con todo el universo, por lo cual también tenemos que tener en nuestra mente el propósito de generar energía de pensamiento y emoción que sea limpia. Dejar de contaminar el fluido energético que nos rodea con pensamientos destructivos, con odio, con cualquier tipo de pensamiento y emoción negativa que nos esté haciendo daño y esté haciendo daño a todo nuestro entorno. El cuerpo humano no es un ente separado de su entorno. Nosotros participamos del mismo proceso energético que está sucediendo en todo el universo. Si nosotros tenemos un pensamiento de odio, en este momento estaríamos generando una energía que tal vez puede alcanzar los confines del universo. No lo sabemos, posiblemente, quién sabe, pero ¿por qué negarnos a la posibilidad de que haya algo más de lo que nuestros ojos pueden ver? Dar el primer paso hacia esta autocuración es sumamente importante y necesario para nuestra sociedad hoy en día, con la que podríamos resolver muchos de los problemas que nos aquejan, en particular en nuestras emociones y las enfermedades mentales, que al final se convierten en una manifestación física muy dolorosa y muy triste. Entonces cambiemos un poco nuestra mentalidad hacia esta visión de la autocuración, hagámonos responsables de nuestra propia salud y demos los primeros pasos, entendiendo que tomará mucho tiempo, constancia y determinación alcanzar esos objetivos. Muchas gracias y que tengan excelente día.